Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Hay muchas preguntas, ¿no? ¿Podré yo servirle al Señor? ¿El Señor me podrá usar a mí? Yo no soy como X hermano, yo no soy como el otra persona. Hay muchas preguntas en veces que nos hacemos y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo, por ejemplo, en este estudio estamos viendo en la palabra de Dios los jueces, el libro de los jueces. Y estamos viendo cómo es que todo esto se relaciona con el pueblo de Dios y los jueces, y estamos viendo que hay un ciclo, ¿se acuerda? Siempre está el pecado y caemos en servidumbre, luego viene la súplica y la salvación, y estamos viendo que Dios siempre, Él es fiel, ¿no? Él es fiel y Él viene y obra para sacar a su pueblo de ahí donde está. Pudimos ver la semana pasada, el estudio comprendía 3 jueces, ¿verdad? Otoniel era uno de ellos, que medio estuvimos hablando de él la semana pasada. Ahod era el otro, y Sangar. Entre todos los jueces hay 6 jueces, en los cuales se habla pocos. Podríamos ser, si decimos jueces menores, quiere decir porque tenemos poca información. No es que no sean importantes. Todos son importantes, todos somos importantes en la obra del Señor. Pero aquí nosotros podemos ver que vamos a ver que casi no habla mucho, solo hay un versículo. Pero podemos ver que si Dios habló de él y lo puso en su palabra, tuvo que ser alguien bien importante que el Señor usó en un tiempo que él consideró que necesitaba esa ayuda. Así que vamos a medio comentar un poco acerca de la clase, cómo vimos el primer, el primer juez, y después vamos a ver el segundo juez, Ahod. Y muchas veces nos concentramos en mis actitudes. En mis actitudes puedo servir diferente o mis deficiencias. Yo a lo mejor no puedo hacer esto porque yo carezco de estas habilidades y a lo mejor, y vea, aquí hay unos ejemplos bien claros de personas que tenían habilidades muy buenas y Dios le dijo, eres bueno para esta cosa, pero te hace falta otra cosa más, ¿no? Entonces, pero no, creo que veamos la palabra de Dios, que es lo que nos está diciendo. Vamos al Señor en oración, hermanos, y luego vamos a ver. Amado Padre, le doy gracias porque usted es un Dios bueno. Bendice el Señor el resto del día, bendice la clase, bendice cada hermano que nos escucha esta mañana, donde sea que ellos estén ya aquí presentes o online, Señor, que usted sea con cada uno de nosotros, cada una de las necesidades. Obra, Padre, a través de los pastores, de los hermanos que van a estar dirigiendo los cultos, Señor, que usted nos pueda hablar a través de cada himno, Señor, de las lecturas bíblicas y de todo, Padre, en Cristo Jesús le doy gracias. Amén. El enfoque bíblico de la lección número 2 está en 1 Samuel 12:24. Y dice la palabra, ahí está, si usted trae su lección, está ahí arriba. En su lección, yo tengo la mía también, la misma que usted tiene. En su lección dice así: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Podemos repetirlos todos juntos, hermanos, para ver? Dice la palabra de Dios: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y esta es una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo que el pueblo de Israel había olvidado, ¿no? Por generación en generación que venían, habían olvidado las grandes cosas que Dios había hecho. Así que nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios que tristemente, como empieza la lección, ¿no? Dice que en el 3:7 Israel se olvidó de Dios, sirviendo a Baales y a las imágenes de acera.
Qué triste, ¿verdad? Cuando se olvidan de Dios, ¿no? Qué triste cuando todo esto pasa, porque como medio comentamos, no es que se me olvida porque se me olvidan las cosas, sino que pusieron a Dios a un lado. Lo hicieron a un lado, no querían nada con Él. ¿Por qué? Habían olvidado lo grande, lo misericordioso que Dios ha sido con ellos. Una de las cosas que nosotros podemos ver que el problema, hay muchos problemas. El problema del pueblo acá, que Dios le había dicho que no se contaminaran con los demás pueblos. Y como vimos anteriormente, el hermano estuvo viendo acerca de Josué y todo, había ciertas luchas, batallas que ellos hicieron y después ingresaron a la tierra, repartieron la tierra y todavía tenían que seguir, ¿no? Batallando. ¿Para qué? El hecho era que no querían que se contaminaran con la filosofía, con las religiones de estos pueblos que iban a estar acerca de ellos. Pero ellos fallaron en hacer eso. Y además de eso, podemos ver que ellos dieron sus hijas o sus hijos, se casaron con ellas, y el problema era que al casarse, ellos iban a adoptar las religiones paganas, lo cual Dios les estaba diciendo que no deberían de hacer eso. Y ellos ahí es que se olvidaron de Dios, se olvidaron de lo que Dios le había dicho y empezaron a servir, como se llama, a otros dioses. Así que nosotros podemos ver aquí que lo que Dios nos está diciendo en el 3:8, vean, la palabra de Dios dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años, el nombre me cae. Y comentamos que había el nombre de este rey era como un apodo que le habían hecho, porque lo que estaba diciendo que Cusán era doblemente malvado. El nombre de él, que se llama Cusán, ahí que decía Cusán el doblemente malvado, porque era un hombre muy malo. Pero qué triste, ¿no? Que nosotros podemos ver que la ira de Dios se encendió y los vendió. La palabra vendió quiere decir que Dios los iba a poner, los iba a castigar, iba a usar a esta nación para castigarlos a su pueblo. Iba a usar esta nación para poder así castigar a su pueblo, para que ellos podían entrar en cordura, se podría decir, y ellos podían ver que lo que están haciendo era algo que no está bien. Y qué triste cuando Dios tiene que hacer eso, porque a Dios no le gusta, ¿no? Dios no le gusta llevar el castigo a las personas. Vea, yo busqué ahí en Joel 2:13, dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice, y convertíos a Jehová, ¿no? Que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice, y se duele en el castigo. No era la intención de Dios. Dios no quiere lo malo para sus hijos. Pero había una lección, había algo que ellos deberían de aprender, ¿no? Y Dios dice, ok, eso es lo que ustedes quieren, ¿no? Los voy a dejar ahí. Y los dejó que esta nación venía, y esta nación se iba a enseñorear de estas personas, de su pueblo, ¿no? Y la ira de Jehová se encendió. Entonces clamaron a Jehová. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel. Ya habíamos escuchado de Otoniel en el principio, ¿se acuerda? Cuando ellos entraron a la tierra prometida, que tenían que hacer ya por tribus su batalla, ¿no? Otoniel estaba con Caleb, era sobrino de Caleb y era un guerrero, pero reconocido, ¿no? Así que nosotros podemos ver que incluso Caleb le da su hija a él para que se case, Axa, y se casaron y todo. Y podemos ver aquí que él levanta a Otoniel. Otoniel
viene a ser el primero de los jueces, ¿no? Hijo de Senab, hermano menor de Caleb, dice. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Aquí nosotros nos detuvimos y estuvimos hablando que no iba a ser por su fuerza. Y encaramos versículos que dicen, no es por fuerza, no es como ejército, sino que el Espíritu de Dios. Él era un guerrero muy fuerte, personas que ya sabían que él tenía una reputación, pero le hacía falta algo para servir, para llevar a cabo la función que Dios quería que él llevara. Le faltaba el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios venía sobre él. Era como el Antiguo Testamento. Y ya vamos a ver, si Dios quiere, y podemos entrar en el número 3, podemos ver cómo Dios va a usar incluso a una persona, ¿no? A una mujer en este caso. Pero podemos ver que el Espíritu de Dios venía sobre las personas. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento podemos ver que somos sellados con el Espíritu de Dios, y estuvimos viendo versículos, ¿no? Pudimos ver ahí en San Juan, y medio lo voy a comentar, y dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí hay una promesa del Espíritu Santo. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted ya no es la misma persona que era antes. Acuérdese, hemos nacido ¿de qué? De arriba. Somos totalmente diferentes. Por eso cuando hablamos, y yo estuve hablando acerca del Nuevo Testamento, ya lo vamos a ver en la lección que sigue, las personas, la realidad antiguo testamentaria en cuanto a las personas es bastante diferente a la realidad de las personas neotestamentarias. ¿Por qué? Porque hay un cambio muy profundo de adentro hacia afuera. Y es que Dios nos ha cambiado, ¿no? A través de nacer de nuevo. Nos ha dado un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Él lo había prometido, ¿no? Acerca del nuevo corazón, pues en Salmo 51 dice que nos dé ese nuevo corazón. Él pide un nuevo corazón. Y Ezequiel 36:26 está diciendo que vamos a tener un nuevo espíritu. Está profetizando el nuevo espíritu, un nuevo corazón, y está profetizando de un cambio. Y nosotros podemos ver que aquí necesitaba que viniera el Espíritu Santo sobre Otoniel para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Aquí podemos hablar mucho acerca del Espíritu de Dios. Podemos ver Isaías 61:1, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Isaías, y es algo que está sobre, habla de nuestro Señor Jesucristo más después. Y nosotros podemos ver que Otoniel, ellos clamaron y Jehová levantó un libertador de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Sitataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Sitataim, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, el hijo de Cenaz. Así como se termina, usted puede ver que 40 años de paz. Todo estuvo bien en esos 40 años. Dios obró grandemente a través de esta persona que era un hombre fuerte, guerrero y todo, pero le hacía falta algo. Y Dios dice, no, yo te voy a equipar para tu trabajo. Y Dios lo equipó. Es algo que nosotros debemos de meditar hoy en día, ¿no? Si usted le va a usar Dios de alguna forma de hablarle a su vecino o cualquiera aquí como usted quiera, usted dice, yo no tengo la facilidad de palabra. Alguien dijo así también, ¿verdad? Deme a alguien que hable por mí. ¿Qué habrá sido? Alguien muy grande que usó Dios para sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Él pidió a alguien que hablara por él porque tenía ciertos problemas. Yo no sé, a lo mejor era mero tartamudo igual a mí, pero Dios lo usó grandemente, ¿no? Dios lo usó grandemente para llevar eso. Pero vea, y siguiendo, ¿no? En el 12 podemos ver, bueno, muere, tienen 40 años
Y vea, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vuelve otra vez, y aquí ya vamos, ¿no? Al otro juez que él va a levantar para llevar a cabo el trabajo que tenían que hacer. Así que podemos ver acá que volvieron a hacer lo malo. 40 años, ¿no? Yo entiendo, podemos hablar de generaciones que pasan, ¿no? Habemos generaciones que ya estamos avanzados de edad, ¿no? No podemos decir, en 40 años yo voy a estar... No, no creo, pero podemos ver que aquí en nuestra iglesia habemos personas mayores, personas de media edad, ¿no? Jóvenes, puedo ver, por ejemplo, parejas jóvenes que traen a sus hijos y vamos a ver, ¿no? Yo digo, hacía de haber sido, ¿no? Como una congregación en cual diferentes clases de personas. No quiere decir que al nomás de los 40 años y todo desapareció. No, han de haber ido personas que, ¿cómo se llama? Que han de haber retenido la palabra de Dios, que han de haber visto el ejemplo de Otoniel y seguir y decir, no, nosotros no vamos a hacer esas cosas. Pero aquí la palabra de Dios dice que y volvieron los hijos de Israel como un todo, ¿no? A hacer lo malo. ¿Verdad? Es bien interesante que en cuanto a nosotros, la palabra de Dios dice en 1 Juan 3:9, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no como aquí, practicar el pecado. ¿Por qué? Dice, hay algo muy especial. Y ya lo comentamos, que era lo que medio hemos comentado de algo que está dentro de nosotros. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Es nacido de Dios. Hermano, nosotros podemos ver, si usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted es una persona totalmente nueva. Porque hay algo en usted, esa simiente que no lo va a dejar. Y yo sé que muchas veces pecamos y cuando nosotros como santos, como hijos de Dios, cuando pecamos, no es muy divertido, Porque la simiente, lo que está en usted, le está diciendo Ricardo, esa falta de respeto contra cual persona o la cosa que tú dijiste o esta cosa, no está bien. Y no lo deja a uno en paz hasta que uno va y se arregla con esa persona. Así que vea, aquí nosotros podemos ver que está diciendo, pero aquí los hijos de Israel, ¿no? Podemos ver que volvieron a pecar, ¿no? Como el rey Eglón de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo, ¿no? Ante los ojos de Dios. Y juntó consigo, era un rey que estaba un poco lejos y parece que era nómada y llegó todavía. Y vea, y agarró, no solo juntó a los hijos de Amón y Amalek, y vino y dio Israel, y estuvimos hablando acerca de estas dos personas, de a dónde salieron estas tribus, ¿no? Y estuvimos viendo unos versículos bíblicos en el cual nos decían que eran descendientes de ¿quién? ¿Alguien se acuerda? ¿Descendientes de quién? Moab y Amón. ¿De quién? De Lot. Cuando su relación incestuosa que sus hijas tuvieron con él. Así que nosotros podemos ver que, bueno, aquí viene y caen otra vez en la servidumbre, ¿no? Israel sirvió a Eglón, rey de Moab, por 18 años. 18 años aguantaron la servidumbre hasta aquellos que clamaron otra vez a Dios. ¿No creen que ya era tiempo que ellos se dieran cuenta que lo que estaban haciendo, lo que ellos estaban haciendo les traía pesar y dolor y cosas? Mejor me porto bien antes que nos vuelva a caer esta cosa. Como le dijo a Pablo, ¿por qué te das cosas contra el aguijón? ¿Por qué te vas a seguir repitiéndote, golpeando tú mismo? ¿No? ¿Por qué estás haciendo daño tú mismo? ¿No? Y ellos seguían con lo mismo y seguían con las cosas, seguían celebrando a otros dioses, sacrificando a dioses que eran pura creación del hombre, ¿no? Y porque, como comentamos, sería más práctico que usted, digamos, para ellos seguramente era más práctico adorar a un Dios, creación del hombre, porque no le va a decir, hey,
ese Dios no hay interacción entre él y la persona, porque es una creación de su mente, creación de sus manos, ¿no? Y usted solo va y le hace cosas y ya estuvo, pero no le dice, hey, te tienes que portar bien. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, como la ley de Dios les decía a ellos qué era lo que tenían que hacer, qué se tenía. Pero como él crea su religión, ¿no? Es como la gente hoy en día crea en su propio Dios, va. Dice, cuando uno les habla, mire, hay dos caminos, el cielo y el infierno. No, mi Dios no tiene infierno. Mi Dios dice que no, es que Dios no lo va a mandar al infierno. Usted está agarrando el infierno por no querer hacer lo que Dios quiere, ¿no? Hay un camino para ir al cielo y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver que, así que Israel vino y fue oprimida por 18 años, ¿no? Y volvió a clamar a Dios y una vez vemos el amor, la fidelidad de Dios, cuánto pesar tuvieron ellos, ¿no? Pero Dios le dio a alguien, ¿no? Y así que nosotros podemos ver que aquí Él va a levantar a alguien de la tribu de Benjamín. Y es bien interesante, ¿no? Que Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha. ¿Ok? Eso es lo que quiere decirse, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a ver que Dios levanta de la tribu de Benjamín a Ahod. Y aunque era de Benjamín, que era hijo de su mano derecha, viene y los va a libertar alguien que era zurdo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que él era impedido, que no podía usar su mano. Y estuvimos comentando la semana pasada que a lo mejor era por el hecho de que para estas personas el hecho de ser izquierdo era un impedimento. Pero vea, el Señor va a usar a esta persona y lo que el Señor le va a hacer es que tenía un plan, el cual, ¿no? Y Ahod, dice, hizo un puñal. Si usted lea la palabra de Dios ahí, cuando usted está viendo, Ahod vino y hizo un puñal de un codo, dice, de 2 filos, y él lo escondió. Él era zurdo, ¿ok? Entonces, él viene y se lo esconde y se va ante la presencia de Eglón, ¿no? Y va y le va a llevar un presente. Cuando estamos hablando de presente, de un regalo, es acerca del tributo. Si ellos si ellos estaban en servidumbre, ¿no? Con otro rey, tenían que entregarle impuestos, tributos y toda la cosa. Ohad viene y le lleva un tributo a él. Y además de eso, le está diciendo, tengo palabra de Dios para ti. Así que ahí estamos al 3:17, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y aquí volvemos a los apodos. Él era bien gordo. Y dice que el nombre de Eglón, o más que todo el apodo, quería decir toro gordo castrado. ¿Se acuerda que empezamos con los apodos la semana pasada, ¿verdad? Que cuando alguien lo bautiza con un apodo a toda la familia, no creo que la mamá le haya puesto ese nombre, ¿verdad? Pero esto es lo que el comentarista nos está diciendo, yo se los paso ahí, ¿no? Así que nosotros podemos ver que ese era el nombre de él y era muy grueso, y la Biblia es bien específica, ¿no? En cuanto a eso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente. El rey tenía, digamos, a personas que los cuidaran, ¿no? Él le entrega el tributo, le entrega el regalo, y él le dice, ¿no? Él le dice que tiene algo especial para darle. El 19, más él se volvió, y aquí, por ejemplo, ya se había ido, pero él regresó porque dice, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todo lo que con él estaba, de la gente que lo cuidaba. Y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y lo mató.
Los comentaristas dicen que si usted es izquierdo, su arma la va a tener en el lado derecho. Y si usted es derecho, su arma lo va a tener en el lado izquierdo. Entonces, los comentaristas dicen, posiblemente las personas que estaban alrededor y que lo chequearon a él, solo le chequearon el lado derecho, porque era norma que todos los hombres eran derechos. Pero si él estaba lisiado, ¿no? O sea, a él le chequearon el izquierdo porque a lo mejor él era derecho, pero a él no le chequearon el derecho porque ellos no sabían que era izquierdo, pero bueno. Entonces podemos ver que él alargó, tomó su puñal y él era tan gordo que su puñal prácticamente se escondió en su cuerpo, ¿no? Y si lee la palabra de Dios, dice que salió hasta excremento y toda la cosa, y está mero fea la cosa, ¿no? Pero una de las cosas que podemos ver, pero que de tal manera hasta la empuñadura se fue adentro del cuerpo de él. Y vea, y Ahod, bien calmado, él vino después de hacer eso, que murió, el que lo mató, perdón, cerró sus puertas, le echó llave y así las puertas de la sala y aseguró con el cerrojo. Y cuando el hubo salieron, vieron los siervos del rey y los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Ellos creían que cuando cubre, muchos comentaristas dicen, cuando cubre sus pies en la sala de verano, a lo mejor estaba en el baño, ¿verdad? Haciendo el baño y cuando se baja la ropa, él cubre sus pies. Bueno, eso es lo que los comentaristas dicen. Y aquí podemos ver que Ahod, él sale y yo creo que aquí lo que están viendo que si un hombre impedido viene y hace una hazaña tan grande como para ir a la casa del rey y para matarlo, yo creo que la mayoría del pueblo que habían sufrido por 18 años se dieron cuenta, si este hombre que está malo de una mano hace esta hazaña tan grande, nosotros también nos tenemos que levantar y ver qué es lo que podemos hacer. Así que Ahod sale fuera de la ciudad, levanta un ejército y vienen todos y es liberado todo el pueblo de Israel. ¿Okay? En este caso, el pueblo donde ellos estaban. Entre tanto, podemos ver, Ahod se va. Y lo podemos ver que en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab a aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra por 80 años. Usted puede ver acá lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios usó a una persona, ¿no? Diestra en la guerra, pero que le faltaba el Espíritu de Dios. Ahorita está usando a una persona que posiblemente la gente decía, no, lo ponían como poca cosa porque le hacía falta una mano o porque era izquierdo. Y la gente lo veía de malos ojos, pero Dios viene y agarra a esta persona que para la otra gente no tenía quizás la misma altura que los demás, y Dios dice, yo lo voy a usar. ¿Por qué? Para que ellos vieran que no cabe duda que quien los liberó de esto no fue Ahod, fue Dios. Vea, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, busque en 1 Corintios capítulo 1, 26 al 29, creo. Así que usted puede ver acá lo que la gente cree que es vil, lo que la gente cree que es menospreciado, porque muchas veces nosotros pensamos, sí, aquella persona sí, porque aquella persona sí es fuerte, valiente, pero este pobre sí, pero Dios lo usó grandemente. Y eso es lo que nosotros debemos de ver en nuestras vidas, el ejemplo de estos jueces. Hay uno más, y este es bien corto, ¿ok? Usted vea, Sangar, por ejemplo, Sangar, y usted lo tiene ahí en Sangar, lo tiene como que el siervo inadecuado. Y yo cuando le digo, ¿y por qué es inadecuado? ¿Y por qué? ¿Será porque es pobre el hombre? ¿Ok? Y muchas veces, vea, hay muchas limitaciones físicas y podemos ver limitaciones desde el punto de vista económicas o lo que sea, pero Dios no ve, sino que ve lo que Él puede hacer con las personas. Y solo hay un versículo de Él. Estuvimos hablando.
Y después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aquijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Eso es todo lo que se nos dice de Sangar, ¿no? Pero nosotros podemos ver que en el cántico de Débora, ella lo menciona, ¿no? Más después lo vamos a ver en la próxima lección, si Dios quiere. Pero vea, aquí lo que pasaba en estos tiempos de acá, esto era ya con los filisteos, podemos ver que esto es en una área totalmente, digamos, diferente, una área pequeña, ¿no? Podemos ver que los caminos estaban desolados y la gente ya no caminaba. Ahí lo puede ver usted en el capítulo 5, en el cántico de Débora, está explicando qué fue lo que pasó. Aunque cuando empieza el capítulo 4, dice, y murió Otoniel, y no hace mención de Sangar, pero en el 5 sí se hace mención de Sangar como un juez, ¿ok? Pero nosotros podemos ver que los caminos estaban desolados. ¿Por qué? Por temor. ¿A qué? A los filisteos. Y la gente tenía que hacer sus propios caminitos, tenían que irse a darla, así como quien dice, aquel me debe, no voy a pasar por la puerta de... ¿Se acuerda? Si yo le debo a aquel, así que tengo que ir a dar la vuelta para que no me vea y me cobre, ¿va? Él tenía que ir a dar la vuelta para no encontrarse con los filisteos. La gente tenía miedo, la gente estaba aterrorizada por los filisteos, ¿no? Y vea, y se encuentra a una persona, ¿no? Que mató a 600. Dios lo usó. ¿Quién era? Era una persona inadecuada. ¿Por qué? Porque dice, hijo de Anat. Anat era un dios cananeo. Anat era un dios cananeo. O sea, que usted puede ver que si el papá tenía el nombre de un dios cananeo, posiblemente era uno de los que se había mezclado, digamos, con los cananeos, o simplemente, algunos dicen, a lo mejor era un gentil, ¿no? Ahora, Sangar no es un nombre hebreo, no es un nombre que los israelitas, es un nombre totalmente diferente, ¿no? Como dice, solo podemos conjeturar, no, porque no nos dice más, solo hay un versículo, y nosotros podemos ver que a lo mejor era de padre, o uno de los padres haber sido judío y el otro haber sido quizás cananeo, pero era un hombre que defendía en este tiempo a Israel. Y si está hablando con una aquijada de bueyes, está hablando de una vara. Sí, cuando está trayendo un arado jalado por bueyes, usted tiene una vara de 8 pies, ¿no? De 8 pies o algo así. Tal vez usted en sus pueblos allá hace mucho tiempo, cuando veían carretas jaladas por bueyes, siempre venía alguien con una varita y le pegaba, ¿cómo se llama? Y si el buey no quería, lo picaba un poquito, ¿no? Para que se apurara, ¿no? Para que caminara, pero siempre, y eran bien diestros con esa vara, porque yo los podía ver cuando estaba pequeño, que todavía había, yo ya no hay, de las carretas es bien raro verlas, ¿no? Y eran bien diestros con esa vara, pero se podría imaginar, vaya, él era un agricultor, era un hombre que con una vara no cargaba ni lanza, ni espada, ni nada, lo único que tenía la vara que tenía como, al final tenía un filo, porque con ese filo, con ese metal, limpiaba el arado cuando se llenaba de tierra. Así que se puede imaginar, este hombre se enfrentó y mató a 600 filisteos. Se podía imaginar cuando este hombre se enfrenta a los filisteos con escudos, con espadas y con todo. Lo iban a tomar en serio él con un stick, como decimos aquí, con un palo, con una vara. Lo iban a tomar en serio a él, lo más seguro que han de haber reído de él, así como David y Goliat, ¿no? Con toda la armadura, el rey le dijo, ponte la armadura, y no le quedaba al pobre muchacho. ¿Y qué hizo? Agarró una onda, unas piedras, y con eso se fue. Así tenemos a estas personas. Así que podemos ver 3 líderes aquí, ¿no? Uno, guerrero experto. Otro, que tenía problemas físicos. Y otra persona que tenía una descendencia que a lo mejor no sabemos. Pero podemos ver, hermanos, que Dios puede ocupar a todas estas personas si ellas
si ellas le dejan que Dios lo ocupe, no importa si tiene una deficiencia física o algo económico, digamos, o no se nos dice nada más de Sangar, ¿no? Medio comenta Débora acerca de eso y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar viendo a Débora, ¿no? Una mujer que viene a ser juez, y meditemos en eso, ¿no? Porque la situación estaba tan deplorable con Israel que Dios va a usar a una mujer. No, normalmente usaba a los hombres, los estaba usando, ¿no? Y él dice, si no hay nadie, no, voy a usar a ti. Y todavía ella pide ayuda. Y la ayuda que pide le dice, yo voy, pero si tú vas. Y en otras palabras le dice, ok, por el hecho que tú quieres que yo vaya, vas a perder ciertas bendiciones. Y resulta que después ya no era solo una sola mujer, sino que después en la historia ya son 2 mujeres. Así que yo estoy comentando la clase del próximo domingo para que usted vaya y lea Jueces. Lea Jueces 4 y 5. Es una historia muy bonita. El 5 es un cántico y le está explicando qué fue lo que pasó, cómo Dios levantó a una mujer y cómo Dios obró también en un hombre, cómo Dios obró a través de la fe de estas personas para poder salvar a su pueblo. Y eso es la historia, ¿no? Estos 3 jueces que nosotros vimos, o estos jueces que estamos viendo, es una pequeña sombra, ¿no? De Cristo Jesús, que murió en la cruz y a través de su muerte y resurrección nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que nos está diciendo. Siempre debemos de ver, digamos, aquí, el Antiguo Testamento, estamos viendo lecciones y estamos trayendo versículos del Nuevo Testamento, como podemos ver. Gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque siempre Él lo ha mostrado a través de su pueblo, el amor y su misericordia, ¿no? Y Él le muestra la misericordia a cada persona, se lo mostró a su pueblo de muchas veces y lo está demostrando el día de hoy con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios.
Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.